Es duro también reconocer, ¿no? Pero voy a reconocer de lo que pasó, Yo no entendí, yo no sabía, yo no sé, y después me di cuenta que yo ya había estado parada adelante. Se me salían las lágrimas, incluso la hermana también ese rato estaba cantando y llorando. Terrible, terrible las pruebas. Esa pregunta sí es bien dura. Para mí me criticaban mucho, me hablaban mucho. Saludos a todos los amigos, hermanos que están visualizando por este medio. Mi nombre es Efraín Malán. Tenemos un programa súper especial esta vez, con una invitada también súper especial. Hace unos días se acaba de lanzar un nuevo proyecto musical. Nada más y nada menos se trata de Salmista Linaje Escogido. Vamos a conocer sobre su trayectoria, sobre su vida, aparte de ser como salmista, que también presenta en varios eventos en todo el Ecuador. También vamos a conocer sobre su vida, de los que muchos tal vez no han conocido. Tenemos aquí a nuestro salmista Linaje Escogido. Bienvenido a este programa súper especial que estamos realizando con la producción de Alba Films. Y gracias hermano Efraín por esta oportunidad que vamos a conversar, van a llegar a enterar mi vida. ¿Cuál es su nombre real? Mi nombre es para servir a Dios y también a usted, hermano Efraín. Mi nombre es Mercedes Jambo Tualombo. Mercedes Jambo Tualombo. Exactamente. ¿Conocen? Es su nombre real, en cambio, Salmista Linaje Escogido como nombre artístico ministerial, digamos. Ahora, ¿dónde nace la hermana Mercedes Jambo? Soy nacida en provincia de Tungurahua, una parroquia que se llama Parroquia Pilahuín. Es de Ambato, media horita. Es un lugar muy hermoso. Yo soy nacida en ese hermoso lugar que es Parroquia Pilahuín. Muchos conocen, muchos dirán, pero la hermana más parece si bien de Chimborazo o de Otavalo. Y dice, de hecho cuando también conocí, pensé que era de aquí de Chimborazo. Coméntenos sobre un poco, ¿cuál es su vestimenta originaria? Yo soy de Tungurahua, mi esposo es de Riobamba. No de Riobamba, de aquí, sino es de un pueblito que se llama Monjas Tungurahuilla. Mi esposo es exactamente, creo que es de Colta ya. Entonces, de ese lugar es mi esposo. Y por ende, me hizo cambiar la ropa. Yo también acepté para cambiar, le dije, me dijo que para casar yo tenía que cambiar la ropa. Y lamentablemente yo era todavía muchacha, pues le dije, acepté, ¿no? Para cambiar la ropa. Pero con eso no quiero decir que yo no me pongo. Siempre me pongo mi ropa que es de Ambato, de mi tierra natal, de mi tierra donde yo nací. Siempre pongo mi ropa. Y hoy día sí no vine con mi ropa. ¿Cómo fue el momento en que su esposo, ya al momento de decir vamos a casarnos, va a poner su nueva vestimenta que es netamente acá de Chimborazo? Para mí era muy difícil, la verdad, la verdad no sabía cómo poner el anaco, no sabía, claro que de nosotros es de otra forma, ¿no? Y entonces la verdad para mí era como que me estorbaba, cuando caminaba como que se envolvía en mis pies, para mí era duro adaptarse a eso. Entendemos esa parte como el de Pilahuín es un poquito claro, más ancho, tipo ancho. acordeano. Sí, porque hoy en día es como que hay modelos a la moda. Antes teníamos que hacer unas pincitas hasta 10, 12 pinzas teníamos que hacer nosotras mismas. Ahora ya hay anacos ya hecho, pero antes teníamos que nosotros hacer pinzas 12 a 15, 10 según. Teníamos que hacer, porque el anaco es 2,5 metros, y entonces eso teníamos que hacer nosotras mismas las pinzas. Es un poquito difícil, pero para nosotros ya no era difícil, pero para cambiarme para un día a otro, ponerme la ropa, sí era complicado, la verdad, más que todo el anaco. El anaco era complicado de hacer y yo no sabía esta partecita de aquí que decimos de esquina, yo había puesto a este lado. Al revés, y me dijo que estaba bien, mi esposo también no sabía, él también y entonces me dijo, sí está bien, solo envuelva, yo cogía y envolví, y por eso le digo, no pude caminar, porque me dijo, ponga así y envuelva con la faja, y entonces yo cuando quiero caminar como que todo se envolvía en mis pies, y ya parecía como estar amarrada. Exactamente, eso es. Aparte del vestuario, sabemos que ahora ya hay un matrimonio desde la
parroquia Pilauín y Colta, son dos culturas diferentes. Así es. Aparte del vestuario, ¿qué es lo que le costó un poco adaptarse a la cultura? Adaptarme casi el sombrero, por ejemplo, y las baetas. Creo que hoy en día creo que ya no ponen así. Antes, el momento cuando yo me casé, cuando yo me fui de novia, digámonos, mi esposo me hacía poner dos baetas, rosado, verde, y entonces, y el sombrero. Y eso era para mí bien duro porque yo nunca he puesto baeta. Nosotros, usted sabe, en nuestra tierra es negro, solo negro, azul oscuro, negro, eso manejamos siempre. Las blusas sí cambia, es blanco pero también bordado, solo bordado cambia con 3 colores. Bueno, aparte de eso, conocemos también como salmista, linaje escogido, como ya estamos ya conociendo, bueno, vamos a hablar más adelante. Ahora, la hermana Mercedes Jambo, antes de ser salmista, antes de estar en el ministerio, ¿qué hacía? Como en su niñez o en su juventud, ¿qué es lo que hacía antes de ser como salmista? Wow, esa pregunta sí es bien dura. Para mí, más que todo, es muy triste, muy triste. Mi niñez, mi juventud era muy triste, la verdad. Y en resumen, le podría decirle que no tuve papi, no tuve a mi mami. Y crecemos huérfanos hasta que yo tenga 15 años de edad y tuve 4 hermanos y yo salí a trabajar desde 8 años para mantener a mis hermanos. A mis 5 hermanos tenía que mantener porque yo era la que tuve un poquito más años. Y entonces ya cuando cumplí 9 años ya tenía que salir a trabajar para alimentar a mis hermanos. Y entonces yo no conozco cómo se juega, yo no conozco una muñeca cuando yo era niña, y también desde ahí ya comencé a trabajar, ya entonces ya no había para mí como decirle una juventud, una niñez como cualquier otra persona, como cualquier otra joven, y entonces para mí no había, eso le podría contar. Entonces, en resumen, bueno, conocemos esta parte de historia que tal vez muchos no conocíamos, ¿no? Entendemos que la hermana Mercedes Jambo, como decíamos, tuvo que ser como papá y mamá para sus hermanos. Así es. Y bueno, esa parte también sería bueno también. A los 8 años, como usted dice, que empezó a trabajar en la comunidad o salió ya a la ciudad. No, hasta 8 años, la verdad, vivía en mi parroquia en Pilauín y como estuve en la escuela. En la escuela pasé, tenía que terminar los 4º grado de escuela y pasé a 5º grado, antes decíamos en 5º grado, 1er grado, así. Entonces pasé a 5º grado y ya ve la necesidad. Yo tuve una tía mayorcita y ella nos cuidaba, pero ya necesitábamos comida, ropa, mis hermanos se enfermaban y entonces yo no había a quien acudir, lamentablemente, y entonces ya a los 9 años tenía que salir a la ciudad a buscar trabajo. Wow, impactante eso. Bueno, muchas de las personas también que han o hemos también pasado de lo que hemos tenido que emigrar del campo a la ciudad y sabemos que trabajar siendo niño, siendo joven también es súper complicado. Bueno, esa parte también de mi parte es digno de admirar porque muchas personas a veces, bueno, hablando en la actualidad, hay niños que a veces tienen todo. Entonces, en cambio, hay personas que hemos pasado por eso y realmente valoramos lo que es ser emprendedor, tener negocios propios también no es nada fácil. Y esa parte también, felicitaciones de esa parte también. Gracias, sí. Y eso creo que me enseñó la vida a ser, ¿cómo le podría decir?, más fuerte y decidida a trabajar y ser arriesgada. Eso sí. Desde esa niñez yo soñaba y entonces comencé a arriesgarme a lo que venga, arriesgarme en cualquier negocio, en cualquier cosa. Ya sé que yo no soy, como le acabo de decir, yo no he terminado ni primaria, pero por la gracia y misericordia de Dios he seguido trabajando. Eso le podría decir. Digno de admirar, amigos, jóvenes o niños también que están viendo este video. Así que no se desanimen si en algún momento quieren emprender, quieren tal vez estudiar o trabajar. La palabra clave de aquí, de lo que puedo rescatar, es arriesgarse.
Arriesgarse. Muchas veces creo que como personas también, sea tal vez para estudiar o tener un emprendimiento, negocio, a veces tenemos ese miedo de decirle, ¿y si no me va bien? Y si el negocio fracasa o tal vez mi sueño, tal vez queda frustrado? Y decimos no, pero la palabra, lo repito, es arriesgarse. Y yo creo que esa parte, justo como decía, es arriesgando se aprende. Si le va bien, muy bien. Y si va mal también, ya sabemos qué tenemos que hacer bien y qué tenemos que hacer lo correcto. Y yo creo que esa parte también, bueno, tengo entendido que también tiene algunos emprendimientos que ha arriesgado, y esa parte también de admirarle. Sí, yo le podría decir, no, ¿quiénes nomás está visualizando? Si nosotros no arriesgamos, no podemos saber, vamos a perder o vamos a ganar. Pero si nosotros arriesgamos, tenemos que llegar y tener, eso sí, llegar a donde tengo que llegar. Primero, pedir a Dios, pedir que Él nos guíe, y también porque no podemos decir, confiemos en Dios, Él nos va a ayudar. Sí, va a ayudar, pero nosotros debemos actuar para que pueda Dios ayudar y obrar en nuestras vidas. Los sueños que tengamos nosotros, el deseo a dónde quiero llegar, tanto secularmente, puede ser de empresas, muchas cosas que puede hacer, pero primero Dios, eso sí, siempre poner todas las cosas de Dios. Y tampoco yo he escuchado muchas de las veces, bueno, yo me quedo sentada, Dios me va a ayudar, Dios me ayudará. Si yo no camino, no va a ayudar Dios. Si yo no hago, no va a dar haciendo Dios, sino yo debo actuar para que Dios me ayude. Exactamente. Bueno, esas palabras son sabias, en el que tenemos acá como ejemplo, digamos. Yo creo que para ser emprendedores, para ser buenos estudiantes, buenos ministros, sea en lo espiritual, sea en lo material, yo creo que esa es la lección que hoy aprendimos de eso: arriesgarse y poner en las manos de Dios y trabajar, no quedar con las manos cruzadas. Eso es la palabra, arriesgarse. Siempre no dejar que gane el miedo. Decir, no, este no me va a funcionar, no voy a poder. No, siempre nosotros, confiando en Dios, debemos actuar, arriesgar. Eso sí, arriesgar, hacer lo que voy a hacer. Si yo no actúo, si yo no hago, ¿cómo voy a saber que voy a perder o voy a ganar? Es así en cualquier empresa, en cualquier negocio. Siempre creo que yo he manejado en eso. Yo sé, como le acabé de decir, yo no soy ni por lo menos terminado la escuela y nadie me cree. Pero por la gracia de Dios, y eso le digo, que yo siempre desde muy pequeña, desde que ya murió mi papi, después yo ya tuve sueño. Le dije, tengo que llegar a donde tengo que llegar. Y por la gracia de Dios, sí continúo en eso y trabajado, eso sí. También he trabajado en la iglesia. Mi iglesia es Luz a las Naciones. Desde que yo me acepté al Señor, yo no casé en una iglesia evangélica, yo me casé en una iglesia católica. Pero después yo me hice cristiana. Desde ese momento, por la gracia y la misericordia de Dios, y trabajé con las hermanas por muchos años. Presidenta de las hermanas en la iglesia Luz a las Naciones. Y de ahí he continuado también en el coro Luz y Vida, gracias a Dios. Y hasta hoy en día, todavía sigo también con el ministerio Luz y Vida. ¿En qué momento o cuál fue el punto en el que dijo usted, voy a ser cristiana, voy a aceptar al Señor? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que causó ese momento? Ese para mí la verdad es duro también reconocer, ¿no? Pero voy a reconocer de lo que pasó. Yo no quise saber nada de cristianos, nada, porque creo que nosotros en Pilauín, mi familia siempre decía que nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Entonces yo tenía eso metido en mi cabeza. Siempre, yo ya cuando me casé, había familiares de mi esposo, obviamente, en Quito, y siempre me invitaba a la iglesia. Yo decía, no, yo no quiero ser cristiana, no, yo negaba. Y a veces, por eso creo que enojábamos con mi esposo. Y vuelta a mi esposo le ayudaban, le decía, haga cristiano, tienes que ser. Invítale a su esposa para que entre al coro, para que cante. Yo decía, no. Yo cuando decía así, era mi palabra ya, definitivamente que era no. Y entonces mi esposo comenzó a ir, ¿no? Yo nada, como que no, a mí no me interesaba.
Pero nada. ¿cuál fue el punto en que usted dijo? Un momento me lleva, dice, acompáñame, me rogaba, no me suplicaba a mi esposa, dice, acompáñame. Había una campaña, me acuerdo, en Iglesia Alianza El Tejar, en centro de Quito, me dice, acompáñame, voy allá. Y es a veces por eso le digo, Dios es tan maravilloso, de verdad, ahí obró en mí. Y comenzó el mensaje, me acuerdo que era el pastor José Mocha, predicó en esa campaña, y entonces como que algo vino a mí, ¿no? Y invitó las personas que quieren aceptar al Señor, pasen adelante. Yo no entendí, yo no sabía, yo no sé, y después me di cuenta que yo ya había estado parada adelante. Ahí ese día acepté. Wow, son detalles que no sabíamos. Y bueno, yo creo que esa parte también como lección que podemos aprender de esto es que si ponemos nuestra parte en las manos del Señor, bueno, en este caso, ya más adelante, en este caso el esposo, Claro. tal vez no lo podía decir de frente, en algún momento decía, algún momento mi esposa se hará cristiana, tal vez en algún momento, tal vez no, que no sepa, estuvo tal vez orando a escondidas o rogándole al Señor o que, no sé, pero Dios obra en su vida. Es. Ahora sabemos que también nuestra hermana Mercedes Jambo es también cristiana evangélica y tiene un ministerio que ahora hay. ¿Y en qué momento nace Salmista Linaje Escogido? Bueno, Salmista Linaje Escogido, bueno, el nombre nació en 2021, pero como salmista, ¿cómo le podría decir? Por la gracia de Dios, en 2020, en plena pandemia, el mes de julio. Lamentablemente, esos momentos ustedes saben que muchas cosas estaban pasando, muchas enfermedades al ver, y tuve muchas pruebas de esos momentos, muchísimas pruebas. Estuve pasando el mes de marzo, abril, y entonces la verdad, y una noche yo me puse a llorar así, ¿no? Amargamente, eso sí, amargamente, porque a mi nieto le saqué del hospital y luego a mi esposo tenía que internar, y también entonces ahí como que yo le dije, Señor, ¿por qué me tiene que pasar eso? Me puse a llorar y me había quedado dormida. Y entonces en ese momento como que me dio una letra, me habló en sueño, pero yo no entendí, la verdad no entendí. Bueno, conocemos que estaba ahí en ese proceso en que tuvo también ya sus letras, sus alabanzas, pero ese obstáculo que le mencionaba hace un ratito, esa prueba de que ya no puede cantar, ¿qué sintió en ese momento? Wow, para mí era terrible, la verdad. Delante del hermano se me iban las lágrimas cuando el hermano dijo, porque yo me entré al estudio de grabación para el álbum que iba a grabar, no me salió, no pude cantar, no pude ni respirar. Entonces el hermano escuchó por lo menos unas hasta 10 veces, dio la oportunidad, nada. Y el hermano me llamó, me dijo, hermana, dijo, disculpe, pero usted no puede cantar. ¿Sabe qué? Creo que usted se enfermó, mejor vaya al médico, hágase tratar. Mis lágrimas iban. Me fui, salí, dije gracias, me fui al médico, el médico me dijo, ¿sabe qué? Usted tiene problema en la garganta. Entonces usted no puede cantar un año, no tiene que hacer fuerza. Era eso, me acuerdo que era 15 de noviembre. Y entonces ya. Y entonces me dijo el hermano, vaya y por lo menos hable qué dice el médico, todo eso. Me dijo, 10 de diciembre venga para la prueba. Y como el médico ya me dijo, entonces el hermano me dijo, hermana, ¿va a venir? Le dije, ¿sabe qué? No, bote esas letras, bote la basura, yo no quiero saber nada. Ya no quiero saber nada. Ya no quiero cantar, no quiero nada, yo ya no quiero saber, por favor, botes. Y el hermano que me dijo, eso me acuerdo. Hermana dijo, pero haya costado, dijo, eso es su trabajo. No voy a votar, voy a esperar, me dijo. Le dije, no espere, vote, yo insistía. Pasó en mes de diciembre, por estar en esto, pasé ese año, me cogió, pero terrible las pruebas. El 25 de diciembre yo tenía un carrito, mi esposo estaba viajando,
se chocó, se hizo pedazo porque mi plan era ya no hacer nada, mejor salirme fuera del país. Esa era mi mentalidad, no quería ya saber nada. Pasé esa prueba más allí. Cuando yo estuve mal, peor se me fue mal. Yo creo que eso también es algo impactante en el que muchas personas, tanto en su emprendimiento o en el ministerio, empezamos con una ilusión súper bonita en que queremos cumplir ese sueño, pero como le decía, ese punto, aparece esa prueba, ese obstáculo en el que ya no queremos saber nada, en este caso, en el caso de la hermana, en el que incluso quería dejar todo ahí. Pero la cuestión es, yo creo que, bueno, de mi parte también tengo entendido, es que Dios pone esas pruebas. Si nos rendimos, o si bien, desde como suelo decir en algunas ocasiones, a veces las pruebas nos rompen en pedazos como un vaso en vidrio, como una vasija como de barro, nos hace pedazos. Y de ahí es como cuando Dios dice, como Dios es de milagros, Dios de imposibles, en el que dice, le voy a reconstruir, voy a renovar, voy a hacer una nueva persona, una nueva versión, en el que ahí sí empezamos con nuevas fuerzas, y como dice incluso en su palabra, que levantarán alas como las águilas y volarán. Entonces yo creo que esa parte también es súper importante, que en muchas ocasiones, si queremos emprender, si queremos empezar en algo, en el ministerio, en lo que sea, van a haber pruebas, dificultades en el que no tenemos que rendir, sino seguir adelante. Eso sí, como que acaba de decir usted, para mí era una prueba, pero como que decirle allá, wow, ya no quería saber nada, peor cuando ya chocó, perdí todo mi carro, y por la gracia de Dios mi esposo no había pasado nada, y ya pues pasó en enero, y por eso le digo, Dios tiene sus planes, sus propósitos. El mes de enero el pastor Francisco Acitimbay se fue a la iglesia Luz a las Naciones. Él me pregunta, me dice, hermana Mercedes, ¿cómo va con las letras? Yo no quiero saber nada de letras. ¿Pero por qué? No puedo, me dijo que no, debo cantar 1 año. Me dice, no, dice, confía en Dios, pida a Dios. No, los médicos pueden decir, a ver, ensay. En ese momento como que el pastor me hace animar, escribo porque tuve solo 9. Ahí escribo la canción de Isaías 43:3. Porque pasará por el fuego, pasará por el río, no se ahogarán porque el Señor nos cuidará. Esa palabra, esa letra escribí ese momento cuando el pastor me hizo animar. Le dije, entonces voy a continuar. Le digo, no importa, entonces voy a hacer. Ahí escribí la última letra de Isaías que dice, la canción, mirando al cielo dije, ya no puedo más. Esa canción escribí. Ese saqué. Ahí tenemos justo uno de esos temas en el que, bueno, cuando recién estuvimos, creo que fue la primera producción, en el que, bueno, de mi parte, como también recibo los temas en mi teléfono, me envían, y esa letra realmente a mí sí me sacó las lágrimas. Pero digo, hay muchas personas que pasan o estamos pasando por esta situación, y digo, muchas veces decimos que ya no puedo más, ya quiero dejar todo ahí. Incluso en el video en el que inspiramos de este tema, yo creo que también estuvimos en ese proceso, en este caso la hermana, incluso en las grabaciones. Yo me iba las lágrimas, mis lágrimas iba comencé a cantar, las lágrimas me iba porque era como un recuerdo que vino todo a mi mente, ¿no? Todo ese proceso 2020 que pasé, todo. Y entonces esa canción hice de Isaías 43:3. Súper impactante este tema también. Bueno, justamente me acuerdo incluso de ese día de grabación. Bueno, netamente grabamos en Puyo, en el oriente, sí. En un mirador en el que yo también escuchaba la letra, se me salían las lágrimas. Incluso la hermana también ese rato estaba cantando y llorando. Bueno, esa parte fue, yo creo que una de las experiencias más especiales, digamos, en el que nos inspiramos tanto el productor y la salmista, digamos, en esa parte también, y las personas que nos estaban acompañando. Salmista linaje escogido, ¿de dónde salió? No, como acabo de decir, no tuve nombre ya para grabar, y entonces ya grabamos, entonces no tuve nombre. Yo nada más que iba a sacar Mercedes Chambo, eso era. Pero un día consulté con el pastor César,
Me dijo, no, hija, dijo, ¿cómo vas a poner tu nombre mismo? Busquemos. Le dije, pero ¿de cuál? Yo le di algunos nombres y el pastor tan dice, yo te voy a ayudar. Entonces ahí saca, dice, ¿qué te parece? Le digo, ese es mi versículo. Primera de Pedro 2:9. De ahí sacado, soy linaje escogido. ¿Por qué razón? Porque ahí dice, linaje escogido, real sacerdocio, nació santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces yo me entendí en ese versículo, yo soy esa persona, porque me sacó de donde me sacó, del mundo, de la tristeza, del dolor, del llanto. El momento en el que usted ya tuvo su letra, tuvo sus temas, su nombre, y ahora, en el momento en que quiere sacar ya nuevos temas después de eso, ¿cómo inspira sus letras? Con la ayuda de Dios, a veces yo siempre me pongo a pensar, veo la naturaleza, lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho cuando estoy en mi carro, cuando estoy conduciendo, y entonces como que me inspiro ahí. Le veo las cosas, le digo, wow. Y entonces como que ya voy pensando, eso está bonito, le digo. Y también busco a la palabra de Dios. Siempre creo que mayorías de mí, las alabanzas que he sacado, es a la palabra de Dios también. No solo con lo que inspiro, sí inspiro para poder completar las letras que voy escribiendo. Y entonces, eso para mí ha sido la naturaleza, ver lo que Dios ha hecho. Y también yo inspiro sola, eso sí, primero comienzo a orar a Dios. Sí, cada letra que voy a hacer, siempre como tenemos ayuno también en las iglesias, por el ministerio, siempre yo voy allá y entonces comienzo a clamar. Esto voy a hacer, necesito que Dios me ayude, que Él me dé sabiduría. Entonces así yo me encierro en mi dormitorio, comienzo a inspirar y comienzo a escribir. Es decir, la combinación entre, la inspiración como persona, en la naturaleza, incluso, como ya sabemos, como en las primeras producciones, es a través de hechos, de testimonios. Son testimonios, inspiraciones, y por qué no, la principal fuente que sería la palabra del Señor. Entonces, estas letras, estas alabanzas, es para animarle también a las personas que muchas veces están pasando por situaciones, están pasando por pruebas. Muchas personas pasamos por esas situaciones, pero nosotros nada más debemos confiar en Dios y seguir adelante. Y eso sí tenemos que estar muy seguras. Y eso ha pasado nosotros, yo en eso gracias a Dios y por la gracia de Dios sigo todavía en la iglesia también. Y también como el ministerio Luz y Vida, entonces sigo, y eso he visto, hay personas, mujeres, hermanas, que tienen apoyo de los esposos. Hay también que no tienen apoyo de los esposos, de los hijos, de la familia. Para seguir en un ministerio sin apoyo del esposo, sin apoyo de los hijos, es bien duro. Pero en medio de eso también vienen muchas pruebas. A veces los hijos se alejan de los caminos del Señor, y a veces los esposos, el enemigo mismo pone los corazones de los esposos también, esos corazones de piedra. Entonces ahí como que no hay apoyo, pero yo he visto todo eso y vivido, y por ende, por eso yo he hecho esas alabanzas para que puedan, para anunciar esas alabanzas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, ponemos también, decimos, yo ya tengo mi edad, para servir, para alabar a Dios, no hay edad, eso he entendido yo. Hay momentos oportunos que Dios nos da para poder servir a Dios, para cantar. Mire, yo no soy una niña, no, yo ya tengo mi edad, tengo mis hermosos nietos, y entonces Dios me ha dado en ese momento. Mire, a mí me han dicho algunas hermanas, ¿por qué no hiciste más antes, cuando fuiste más joven, cuando tenías esa voz más? ¿Por qué no hiciste? Le digo, no era momento del Señor. No es mi momento, sino el Señor utiliza en dónde debe utilizar y cuándo debe utilizar y para qué debe utilizar. No es solo por mí decir, wow, porque no es cosa mía, sino es de Dios. Si no es de Dios, nada puede ser, pero el momento inoportuno llegó, me utilizó y doy gracias a Dios.
¿A qué más se dedica Salmista Linaje Escogido, como nuestra hermana Mercedes Jambo? Bueno, sabemos que ya también tiene sus emprendimientos, tiene su ministerio. Bueno, ¿tiene algún otro ministerio, algún otro cargo en el que usted ha estado involucrado, ha estado ayudando? Nos gustaría también saber de eso. Sí, gracias por la pregunta. Sí, por momento, como le acabo de decir primero, soy parte del ministerio, hermoso ministerio Luz y Vida. Sigo hasta hoy en día. De coro. De coro. Y como le acabé de decir, tantos años llevé a las hermanas de cargo. Hoy por hoy también estoy ayudando organización FIERPI, que es Iglesia Evangélica Residente en Pichincha. Entonces, bueno, para las personas que no conocen, bueno, sería bueno también aclarar, es una asociación de las iglesias. Es una organización. Exactamente. De todas las iglesias que nosotros residimos en Pichincha, entonces abarca eso. Se llama FIERPI. Y entonces yo ya voy para 4 años, también estoy apoyando ahí como tesorera del consejo. Apoyo ahí también, por la gracia y la bendición de Dios. ¿Qué experiencias has tenido ahí? Wow, experiencias muchas, la verdad, y he aprendido muchas cosas de los siervos, de los grandes siervos, y he aprendido muchas cosas. Bueno, gracias también por esas experiencias. Bueno, ahora ya conocemos cómo ha sido su niñez, su infancia, su juventud, el ministerio, también sus cargos, aparte del ministerio como salmista, ha trabajado. Ahora, ¿cuál sería su mensaje para todos los hermanos y jóvenes, tanto en la parte como emprendedora? ¿Cuál sería su mensaje? Y también como ministerio, a los jóvenes que muchos dirán, no, todavía estoy muy joven, o las personas que dicen, no, yo ya tengo edad, yo no puedo hacer. Primero, hablar de emprendimiento. Nada más animarle, como le dije la primera, arriesgarse. Poner en las manos de Dios y actuar. ¿Qué tengo? ¿Qué pienso hacer? ¿Qué negocio quiero poner? ¿A dónde quiero llegar? Pero actuar y caminar. No decirle, Señor, confío en ti, voy a estar sentada. Nunca va a llegar, porque yo tengo que actuar para cualquier cosa. Un estudiante no va a decir, quiero pasar el año, pero me quedo dormida en la casa todo el año. ¿Va a pasar el año? No va a pasar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Actuar, arriesgarse. Ahí vamos a saber, perdimos o ganamos. Pero si nosotros confiamos en el Señor, podemos llegar muy lejos. Emprendimiento, negocio, empresa, yo que sé, ropa, yo que sé, no. En cualquier área. En cualquier área del trabajo de las empresas puede primero pedir la sabiduría de Dios y continuar y hacer y aprender a ahorrar, aprender a administrar bien, pidiendo a Dios. Eso es lo más importante. Y cualquier persona para emprendimiento también atender a los clientes bien. Eso sí, con atención al cliente es lo más importante, el saludo y el respeto, demostrar esa carisma que yo necesito atender, este es mi negocio y entonces esto me encanta trabajar, entonces con eso sí podemos salir. Nada es imposible para nosotros, es imposible, no puedo, ya tengo mi edad, mi esposo trabaja, yo no puedo, yo me paso en la casa sentada, yo vendo esto. Arriesgarse como mujeres, debemos también trabajar en lo que Dios ha puesto mientras que nosotros tengamos vida. Ahora, ¿cuál sería su mensaje respecto a la parte ministerial como jóvenes o también como personas que tienen su edad? Dice que ya no puedo, ya no es mi tiempo, no me inspiro o no tengo los medios. Yo podría decir, pues, el Señor dice, todo lo puede en Cristo que fortalece. Y entonces nosotros dependemos del Señor, pero siempre y cuando confiamos en Él primeramente. Y luego también Dios hará las cosas a través de nosotros, pero siempre y cuando vivamos conforme a la voluntad de Él. Y entonces nosotros, jóvenes, señoritas, hermanas, hermanos, no hay excusa para decir yo no puedo servir. Y a veces nosotros cuando pasamos momentos de pruebas y a veces los esposos no nos apoyan, mejor nosotros también apoyamos a él quedándose en la casa. Las cosas no es así. Mejor nosotros debemos más acercar a Dios, más de permanecer en la casa de Dios,
alabando, adorando, aprendiendo la palabra de Dios. Y también lo más importante, orar por nuestros esposos, por nuestros hijos. Y como acabo de decir, no es... hay muchos esposos y a veces no apoyan. Entonces a veces decimos, mi marido ya no me quiere mandar, y ellas también se quedan. Para nosotros la arma es lo más importante, orar. Orar y ganar. Siempre a mí me ha dicho... Siempre mi esposo, yo le podría decir, no, me dice, ¿qué da la iglesia? Y entonces a mí me ha dicho, a mí nada, pero yo me voy. Tú me pusiste en ese camino y yo estoy ahí. Yo voy a seguir, aunque me hable. Sí, ahora, hoy en día también, por eso le digo, jóvenes, señoritas, no se queden. Hermanas, por favor. No importa lo que hablen, no importa lo que critiquen, no importa que diga tú no vales, tú no sirves. Para el Señor valemos mucho, para el Señor nosotros somos princesas del Señor. Por ende, le animo, hermanas, como dice la palabra de Dios. El Josué 1:9 que dice, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo en todo momento. Dice la palabra de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todos vienen a su añadidura. Entonces confiar en sus hermanas, por favor. A veces nosotros quedamos sentadas, nada más nosotros debemos seguir el camino en medio de pruebas, luchas, no dejar vencer al enemigo, sino vencer nosotros con la ayuda del Señor. Y aunque hablen, y eso me quedó muy claro, a mí me dijo una vez a sí mismo, yo cuando comencé como salmista, me criticaban mucho, me hablaban mucho. Y yo le cuento a un pastor, ya estuve en la Fierpi, el pastor Enrique Salambay, y yo le comento, le digo, ya no puedo, le digo, mucho me hablan, me critican. Me dice, mija, te felicito porque te están criticando. Pastor, me está criticando. Te felicito. Le digo, ¿por qué me dice eso? Porque tú estás haciendo algo, te critican. Si tú no haces nada, nadie te critica. Así es que siga adelante. No importa lo que... mejor diga gracias a Dios que te está criticando. A eso voy, hermanas, hermanos. No importa lo que digan, no importa lo que critiquen, hablen, llore, seque los ojos, las lágrimas, pero siga firme en el Señor. Muchas gracias a todos los hermanos y amigos por mirar este video. Gracias también por acompañar estos minutos. También agradecerle a nuestra hermana salmista Linaje Escogido. También su nombre, hermana Mercedes Jambo, que nos ha estado acompañando este tiempo. Gracias nuevamente y con esto finalizamos y sus palabras para concluir con este tiempo. Como acabé de decir, pues animarle a todas las hermanas, hermanos y agradecer al mismo tiempo, agradecerle a todas las hermanas iglesia, de mi iglesia, Luz de las Naciones, obrero, pastor, a todas las iglesias, así mismo en la Federación Fierpi, también agradecerle a todos mis pastores, a mis hermanas, a la hermana presidenta, a todo, le agradezco y también mi familia, especialmente mi esposo, mis hijos, mis nietos, le agradezco porque si ellos no me apoyaran, no estuviera en donde estoy. Si los pastores no oraran por mí, no estuviera en donde estoy. Y también ellos me han dado fuerza, ellos me han dicho, siga adelante, estamos orando. Entonces, eso para mí es un apoyo, pero eso sí, eso es lo más importante. Muchas gracias por todo. También, hermano Efraín, le agradezco a usted siempre, a veces, como digo, a veces hemos pasado horas sin agua. En verdad, en solazos, en los viajes hemos pasado y a veces eso es lo más bonito también, hemos podido compartir momentos bonitos y doy gracias a Dios que Dios me ha puesto también y agradezco también al hermano Bernardo, de verdad, y él ha sido un apoyo que siempre me ha estado apoyando en las letras, sí, siempre, entonces doy gracias a él también y también a usted y como le acabo de decir, también a la Estrellita, solista Estrellita. Es mi amiga, sí. Mi sueño desde que conociera, algún momento quisiera conocer y algún momento como quisiera cantar. Y Dios tiene sus planes y propósitos. Llegué a hacer una alabanza con él y por la bendición y la gracia de Dios somos buenas amigas, llevamos bien y compartido momentos. Gracias a todos los hermanos y amigos por acompañar este tiempo y muchas gracias también hermana Mercedes por este tiempo. Muchas gracias, y bendiciones. Hasta pronto a todos. Hasta pronto.